Buenas noches, bendiciones totales para cada uno de ustedes que está conectado nuevamente a Oasis de Esperanza en este canal y en este espacio llamado La Reflexión del Pastor. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio maravilloso donde yo sé que Dios nos va a hablar a través de la administración de su palabra. Felicito a las familias de Oasis que han culminado este día reunidos con sus familias, adorando al Señor, leyendo su palabra y llenándose del poder del Señor. Le vamos a poner la guinda al pastel en esta hora con la reflexión del pastor. Saludo y doy la bienvenida a todos los que nos ven también de diferentes lados y que van a ser llenos con el poder del Señor a través de esta palabra poderosa. Así que bienvenidos a este nuevo episodio al cual he titulado El sacerdocio espiritual. Este sacerdocio espiritual lo vamos a fundamentar en la palabra del Señor y quiero que me acompañen a primera carta de Pedro en su capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice la Biblia: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! ¡Qué versículo!, ¿verdad? ¿En qué nos empodera este versículo? Pero yo creo que tú que estás allí pudiste notar cómo el Señor nos habla de esta manera por medio del Espíritu Santo, inspirando a Pedro, por supuesto, y diciéndonos que somos para Él un real sacerdocio. Pero ¿qué es ser sacerdote? A ver, bueno, yo siempre inicio con una pregunta y hoy te quiero preguntar: ¿qué es ser sacerdote? ¿Qué se te viene a la mente con la palabra sacerdote? Quizás muchos se van, ¿verdad?, con un concepto religioso, pero vamos a ir a la Biblia para que la Biblia sea la que nos instruya, para que podamos comprender a la luz de la palabra. Quizás tal vez no perfectamente, porque el Señor siempre nos muestra algo nuevo, pero sí a la luz de su palabra, que es un sacerdote. Y podemos decirlo así de resumidas cuentas, que un sacerdote es la persona que intercede por el pueblo hacia Dios y de Dios hacia el pueblo. Una vez más, el que intercede por el pueblo hacia Dios y de Dios para el pueblo. Es como decir esto que ves por acá, una L. Él recibe del Señor y lo imparte al pueblo, y también recibe del pueblo esos sacrificios y los presenta ante Dios. Podemos decir que ese es una manera resumida de decir que es un sacerdote. Nosotros creemos que todos los creyentes, los que han aceptado a Cristo en su corazón, los que han sido lavados, perdonados, purificados, apartados para el Señor, somos sacerdotes de Él, llamados a ministrar su presencia, pero sobre todo a servir. Veamos algo importante a través de la luz bíblica y como lo es el llamado a Israel. En Éxodo capítulo 19, versículo 6, encontramos acá como le dice la Biblia de esta manera: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Quizás este es el versículo más importante del Antiguo Testamento refiriéndose al tema del sacerdocio. Encuentra el discurso que ofreció Moisés para Dios a Israel cuando se estableció el pacto de Dios y el pueblo de Israel. Aquí fue el momento clave, el momento cúspide para comprender qué era el plan de Dios. El plan de Dios es que toda persona que formaba parte de la nación de Israel debía de ser un sacerdote. Ese era el plan original del Señor. Esto era tan importante de parte de Dios y se lo enseñó al pueblo de Israel o a la nación de Israel, incluso antes de los 10 mandamientos, porque Dios quería un propósito y tenía un propósito muy específico para la nación de Israel al momento de formarla, tanto así de que el sacerdocio era parte importante y fundamental de lo que Dios quería hacer. Sin embargo, pues ya sabemos la historia de Israel. Luego pues Dios establece unas formas de cómo regular a la nación y por supuesto al mundo entero. Él
quería, es decir, Dios quería un altar por familia, que cada familia tuviera su propio sacerdote para de esta manera tener comunión y conexión con Dios. Por ello podemos decir de que cada padre de familia se convierte en un sacerdote. Aquella persona que ha aceptado a Cristo, ha recibido en su corazón y que tiene una familia, es un sacerdote que debe de aprender a presentar su familia delante de Dios y Dios a su familia, compartir de esa palabra que el Señor quiere que todos sepamos a la luz de la Biblia. El sacerdocio levítico, pese a que Dios quería universalidad, voy a decir bien esta palabra, universalizar el sacerdocio, es decir, que cada familia tuviera su sacerdote. A pesar de eso, Dios recurrió, ¿verdad?, a tomar una tribu de las 12 de Israel, es decir, la tribu de Leví, porque a través de estos, pues Dios iba a proveer de líderes religiosos que iban a mantener el culto a Jehová, a mantener a la nación de Israel para adorar a Dios, y que ellos iban a desempeñarse en el tabernáculo de Moisés. Aquí iba a ser el lugar de adoración donde cada uno de los israelitas tenían que llegar y ofrecer sus sacrificios a Dios, para que a través de estos sacerdotes levíticos hubiera intercesión hacia Dios y por consecuencia pues se venía el perdón de pecados, o más bien el tapado de pecados, ¿verdad?, porque eso era lo que representaba cada uno de los sacrificios. Ahora, Moisés, Aarón y María eran levitas, y fue Aarón precisamente el primer sumo sacerdote que encontramos en la Biblia, o bien que Dios estableció, y por ende pues sus hijos eran los primeros sacerdotes. El establecimiento de una casta sacerdotal tuvo consecuencias buenas y malas, ¿verdad?, como siempre ha de ser. Las buenas era de que pues gracias a Dios la nación de Israel tenía quienes velaban por su bienestar espiritual y estaban constantemente al pendiente de que se mantuvieran las indicaciones de Dios, ¿verdad?, siempre firmes, y ese culto a Jehová no se apartara, y que la relación con Dios se mantuviera fuerte. Ahora, viéndolo desde el lado negativo, es que el pueblo de Israel pensaban que solamente los levitas, solamente ellos eran los encargados de hacer ese sacrificio al Señor, de servir a Dios. Entonces cada quien hacía su parte material, pero no se involucraban en los asuntos que Dios quería que todos participaran. Muy bien, ahora veamos a los profetas que vienen siglos después. Vemos cómo Dios lo ven organizando todo por amor y por misericordia, pero siempre tienen un papel importante los sacerdotes. Ahora resulta de que los sacerdotes por momentos habían que se desviaban, al igual que los reyes, y Dios levanta a los profetas. Los profetas no eran sacerdotes, sino que eran ministros de Dios, que incluso estos llamaban al arrepentimiento tanto a los reyes como a los sacerdotes, porque estos se desviaban en paganismos, en idolatrías, y Dios tomaba a estos hombres llamados profetas para reprender el pecado, para alinearlos y para que ejecutaran su trabajo, el cual habían sido empoderados del Señor desde tiempos atrás, cuando Dios tomó a la tribu de Leví. Ahora, la tarea principal de los profetas, por supuesto, llamado al arrepentimiento, era que la nación de Israel, no solamente los sacerdotes, sino que la nación entera tomara su papel sacerdotal, porque Dios había levantado a esta nación para dar a conocer al mundo quién era Dios, y ese trabajo no era solo de los sacerdotes, era de toda la nación de Israel. Entonces vemos cómo constantemente a la luz de la Biblia y la historia, cómo Israel caía, se levantaba, caía, pero los profetas siempre estaban ahí llamando la atención para que se llevara a cabo esa tarea tan especial que Dios en su misericordia pues tomó a esta nación. La desobediencia de Israel, te imaginas, fue de tal, o llegó hasta un punto tal, que finalmente Dios renunció a esa idea, ¿verdad? Ya no más con Israel. Y pues en el último capítulo de Isaías puedes encontrar, es decir, el capítulo 66, puedes ver tú en tu casa que Dios al final proclama que al final de los tiempos Dios tomará sacerdotes y levitas de las personas extranjeras, es decir, lo iba a repartir por todo el mundo.
Qué hermoso es conocer esta parte bíblica, esa parte de la historia. Jesús, el sumo sacerdote. Dios levanta una nación. Establece la idea de que todos tenían que ser sacerdotes, sin embargo, la nación le costaba mucho y no lo hace. Levanta a la tribu de los levitas para que ejercieran esta acción. Sin embargo, estos mismos empezaron también a fallar, ¿verdad? Aunque tenían momentos buenos, pero también tenían momentos malos y las expectativas que tenían sobre esta tribu, pues no se lograban llevar a cabo. Dios levanta profetas para llamar al ministerio sacerdotal que tenían que ejecutar a la nación de Israel. Sin embargo, vemos que constantemente los israelitas mataban incluso a los mismos profetas. Sin embargo, todo esto tenía un plan divino y apuntaba hacia una dirección. Y por supuesto, hacia Jesús, el sumo sacerdote. Jesús es insertado en la línea profética. Él se opuso a los líderes tradicionales que solamente defendían la letra muerta, defendían nada más a un estilo religioso, pero que no tenía nada que ver con la tarea sacerdotal original que Dios había establecido. Quizás eso te pase a ti, nos pase a muchos, ¿verdad? Que creyendo que haciendo actividades religiosas estamos cumpliendo con la actividad sacerdotal que Dios nos ha dado. No se trata de eso. Vemos un grupo, varios grupos que ejecutaban ciertas actividades que a Dios le ofendían, como eran los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Ellos lo único que hacían era enriquecerse a costa de las personas, y a Jesús le molestaba eso, ¿verdad? Porque estaban totalmente desviados del propósito de Dios. Mucha gente ha dejado de llevar a cabo su tarea sacerdotal por materializarse, porque su mente está únicamente en esta tierra y el reino espiritual está descuidado. Es por eso que yo le he titulado un sacerdocio espiritual, porque el sacerdocio que el Señor habla es de trascendencia espiritual, y eso es lo que podemos ver cuando Jesús es insertado en la historia bíblica. Él viene y, como los de Alcurnia, los estudiosos, los que Dios había levantado como nación, pues no tenían la intención de realizar ese sacerdocio. Entonces Dios empieza a llamar pescadores, empieza a llamar gente con poca escolaridad, como lo era también Simón el Celote, ¿verdad? Este hombre que tenía era de dudosa procedencia social. Sin embargo, Dios levanta a personas de este tipo para convertirlos en sacerdotes y ser portadores de la verdad. Bueno, vemos entonces a Jesús como el ministro por excelencia. De hecho, cuando Él vino a esta tierra, podemos decir de que lo que Él hizo es jamás replicado y jamás se había visto, ¿verdad? Como Él, siendo tan grande, murió por nosotros, pero no solamente eso. En su ministerio terrenal, Él nos enseñó a servir. Él mostró de una manera nueva cómo eran las cosas, no como lo estaban diciendo los sacerdotes, que estos mismos fueron los que motivaron y lo llevaron hasta la cruz. Dice la palabra del Señor en Lucas 22, 27. La Biblia dice de esta manera: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué lindo lo que el Señor nos vino a marcar, a recordar y a mostrar a muchos, ¿verdad?, de los que no conocían, de qué se trata ser un servidor, de qué se trata ser un sacerdote del Señor. Alguien que sirve, alguien que conecta a personas, conecta almas con Dios, y principalmente a los de la familia, porque nuestra familia es lo más importante que tenemos en esta tierra después de Dios. Por eso un buen sacerdote, alguien que ama a Dios, conecta primeramente a Dios con su familia y conecta a Dios también viceversa, ¿verdad?, con su familia, para que ellos puedan recibir la bendición y que para que Dios también reciba, ¿verdad?, ese regalo, esa entrega total de poner a cada uno de sus hijos, a su esposa, a su esposo en las manos del Señor. Podemos ver también que la Biblia nos habla del sacerdote, el gran sumo sacerdote como es Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote que nos habla Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice la Biblia: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido redención eterna. Jesús es el principal ministro. Jesús es el principal servidor. Él es también el jefe y dueño, amo y señor de este ministerio, del cual nosotros, muy probablemente tú y yo, ¿verdad? Habrá alguien que quizás no conozca de Cristo, pero hoy estarás conociendo de Él. Entonces, Él es el principal, el dueño de la obra. Él mismo vino a completar la ley, no la vino a abrogar, ni vino a hacerla por un lado. Él vino a completar la ley, porque por medio de su sangre, por medio del derramamiento de su sangre, entonces ahora somos nosotros sacerdotes. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de ese reino tan glorioso. Hablemos de el sacerdocio espiritual. En Génesis capítulo 12, versículos 3, Dios llama a un patriarca llamado Abraham, ¿verdad? No se le había cambiado el nombre a Abraham, pero llama a Abraham y le dice: bendeciré a todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y todos los que te maldigan, yo los maldeciré, y a los que te bendigan, yo los bendeciré. Y así dice su palabra. La promesa hecha era para Abraham y su descendencia, para ser de bendición para todo ser humano. Por medio de él se iba a conocer al Dios Altísimo, al Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Pero como ya hemos visto, ¿verdad? También las descendientes de Abraham, pues no cumplieron con esas expectativas. Ahora, la buena noticia para ti y para mí es que el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Romanos nos dice a nosotros de que todos aquellos que llegan a la fe de Cristo, que se convierten a Jesús, que renuncian a esta vida y se entregan en totalidad a Él, entonces somos llamados sacerdotes. Automáticamente nos convertimos en hijos espirituales de Abraham, es decir, las promesas que Dios hizo hacia Abraham de bendecir a las naciones de la tierra, es decir, el pacto que Dios hizo con Abraham, ese pacto es con nosotros también. Sin embargo, esto es una gran bendición como lo estamos hablando, pero también trae una gran responsabilidad, porque somos nosotros los que tenemos que poner en alto el ministerio del Señor, el reino de los cielos. A través de nosotros el mundo va a conocer a Cristo, no como ve las cosas de diferentes maneras religiosas, sino se darán cuenta de que realmente lo que el Señor dice en su palabra es verdad, y de que hay algo mejor que esta vida, hay algo mejor que esta tierra, y que es el reino celestial. Por eso es bien importante que nosotros sepamos que Dios nos adquirió y nos dio esa posibilidad por medio del sacrificio de la cruz. A través de ese sacrificio, entonces automáticamente nosotros pasamos a ser hijos de la fe, hijos espirituales de Abraham, que por supuesto nos convierte en sacerdotes, no de aquellos que hacen sacrificios de animales, sino sacerdotes espirituales. En la Biblia podemos encontrar quizás al primer personaje como lo es David. David no era de la tribu de Leví, no era un sacerdote, aunque él deseaba serlo. Pero ¿qué hacía David? Él no se detenía en ofrecer sacrificios a Dios, como decía, no de animales, sino sacrificios de alabanza, y él lo hacía manifiesto al Señor. Veamos lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13 versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Creo yo que tú lo estarás analizando ahí. Esto es mejor que los sacrificios de animales. El fruto de labios, la alabanza que sale de nuestro corazón, es una alabanza que seguramente es genuina, porque cuando lo hacemos con libertad, el mundo lo puede notar. A pesar de que nos ven problemados, nos ve con situaciones adversas, nos ve incluso con batallas en la salud, en las finanzas, pero nosotros estamos dando fruto de labios, confesando de que Dios está con nosotros y su poder gobierna nuestras vidas. Entonces ellos pueden darse cuenta de que hay algo maravilloso, hay algo superior que domina nuestro ser. Y sí, por supuesto, es el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. A través de la historia hemos visto que las iglesias han caído en el error incluso de afirmar de que solamente los pastores, los líderes, los que tienen algún privilegio son los responsables de llevar la tarea, de cumplir con el llamado de predicar el evangelio y de poner en alto el nombre del Señor. En la antigüedad, pues cuando se estableció la iglesia, habían dos grupos. Uno de ellos era el clero y otro de ellos era el laicado. El clero estaba constituido por los obispos, por los sacerdotes, los que dirigían y organizaban la iglesia. Y el clero,
y el laicado, es decir, un laico, que esta palabra latina viene de esa voz llamado laos, que significa el pueblo. Entonces la iglesia ha cometido el error de que, como el laicado, piensan de que no son personas calificadas o responsables de llevar a cabo la tarea que el Señor ha encomendado, de llevar su palabra, de hacerlo famoso a Él y de hacerlo grande. Era lo mismo que la nación de Israel opinaba, pero no es así. El Señor dice en su palabra que a nosotros nos ha dado autoridad. El Señor, a todo aquel que le confiesa a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y pasa por el bautismo de las aguas, tiene la posibilidad de ser un sacerdote, de servirle, de llevar su palabra y de ejecutar esa tarea tan linda como es de servirle al Señor, que Él mismo nos enseñó. Su palabra nos dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estamos en un tiempo lindo donde el Espíritu Santo, si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor, el Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo nos ministra y podemos recibir también la unción, el bautismo del Espíritu Santo, que nos potencia para ir por todos aquellos que están en necesidad, y nuestras manos podemos imponerlas y muchos enfermos sanarán, dice su palabra. Ese es el tiempo maravilloso en donde todos podemos ejercer el ministerio sacerdotal de manera espiritual, para que el Señor pueda ser glorificado, para que ellos puedan recibir la bendición de la vida eterna. Jesús llama a todo creyente a compartir su fe, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y al hacer esto, nos estamos convirtiendo en un sacerdote para Él. Por lo tanto, tenemos el privilegio nosotros de portar la misión que nuestro Señor Jesucristo empezó un día cuando vino a esta tierra. Dios te está llamando a ti para que seas un sacerdote, para que tú seas el portador de las bendiciones. Si tú eres un padre de familia, lo has escuchado, tú eres ese principal sacerdote en tu hogar, para presentar a tu hogar delante de Dios. ¿No será que nosotros hemos fallado en esa tarea? ¿No será que hemos provisto de todo lo bueno, ¿verdad?, materialmente hablando, a nuestros hogares, pero no hemos provisto de la palabra del Señor? Muy probablemente estemos cayendo en el error de la nación de Israel, lo que a lo largo de la historia, pues muchos intentaron, pero se quedaron ahí nada más en eso, en el intento. Dios quiere que te conviertas en un sacerdote, un representante de Él, por medio de su Espíritu Santo que vive en tu corazón. Él quiere que pongas en alto esa tarea como un buen sacerdote, ¿verdad? Ahora siendo parte de la familia por la fe de Abraham, para que muchos reciban las bendiciones. Al final de los tiempos, dice la palabra del Señor, que Él convertirá a todos los que aman su nombre, a todos aquellos que crean en Él y que le sean fieles y le sirvan de todo corazón, los convertirá en reyes y sacerdotes. Dice la palabra del Señor. Eso lo puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tú y yo estamos llamados a ser de bendición, a afectar positivamente a todos aquellos que nos rodean, ya sea en tu trabajo, en tu escuela, universidad, ya sea en tu colonia, ya sea en tu cuadra, en donde quiera que tú tengas un encuentro con personas. Tú has sido llamado a ser un sacerdote en ese espacio, para que puedan conocer a la verdad de Jesucristo. Pero ten en cuenta esto y no se te olvide de esta reflexión. Hay un ministerio bien lindo, el cual nosotros debemos de ponerle y prestarle mucha atención, y es nuestra familia. Nuestra familia debe adorar a Dios. Nuestra familia debe conocer a Dios. Estamos en tiempos peligrosos donde Satanás está moviendo todas sus piezas para quitarnos nuestra familia, para arrebatarnos a nuestros hijos. Y eres tú el responsable, el bendecido, pero también a la vez el responsable de guiar a ese hogar hacia el Señor como buen sacerdote y presentarle a Dios a ellos también.
Te animo en el nombre de Jesús a que seas una persona congruente con lo que dice la palabra, que aprendamos así como lo que ocurrió en la nación de Israel, de la nación de Israel, que ellos hicieron el intento, pero fueron por dioses falsos, se olvidaron del culto a Jehová, se olvidaron de entregar a él sacrificios y fueron por la idolatría. Muchas veces nosotros idolatramos a este mundo, ¿verdad? Porque le brindamos cualquier atención a todo menos al sacerdocio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tú que recibiste a Cristo, recuérdate, tú eres un sacerdote del Señor en esta tierra. Su Espíritu Santo vive en ti, pero es para que tú acciones y te pongas a la brecha del trabajo que el Señor ha hecho. ¿Será atinado decir que la iglesia ha descuidado su responsabilidad sacerdotal? ¿Será atinado lo que te estoy planteando en este momento? ¿No será que has descuidado tu sacerdocio? Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de volver al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser un digno representante. Yo quiero ser un digno, Señor, portador de tu palabra. Quiero ser un digno, Señor, ejemplo para que muchos puedan conocerte, para que mi familia pueda acercarse a ti, Señor. Te animo a que seas un sacerdote de Jesucristo y Él te recompensará por esa bendición y esa tarea que tú estás llevando. Oremos en esta hora. Amado Dios, gracias por esta reflexión. Gracias por permitirme, Señor, acercarme juntamente con las familias y las personas que ven, Señor, este video, Dios poderoso, y que escuchan este audio. Agradezco la vida, Señor, de todos aquellos que han recibido, Señor, la bendición de la salvación y han confesado con sus labios que tú eres el Señor. Amado Padre, ruego que constantemente nos recuerdes que somos tus sacerdotes, que hemos sido llamados para ministrar, Señor, tu presencia, Señor, tus asuntos y toda la bendición, Padre, que conlleva, Señor, la tarea ministerial sacerdotal de salvación, incluso, Señor, a aquellos que no te conocen. Danos fuerzas, danos poder para, Señor, ser valientes e ir, Señor, en pos de esta tarea. Sabemos, Señor, que esto trae sufrimiento, trae sacrificio, pero vale la pena, Señor, porque así nuestra familia te conocerá, así nuestra comunidad te conocerá, nuestros compañeros de trabajo te conocerán, Señor, y el mundo podrá, Señor, conocer quién eres tú y ser salvo, Señor. Gracias por esta reflexión en donde, Señor, nos has hablado para llevar, Señor, Señor, de manera, Señor, orgullosa, Padre, ese título que has puesto en nosotros, pero no solamente como un título, sino, Padre, como una bendición que se lleva a la acción, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por las familias de Oasis y por todos los que están viendo, Señor, esta reflexión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Gracias por haber escuchado la reflexión del pastor. Te bendigo en el nombre de Jesús por haber estado conectado, y así a la vez te animo también a que puedas seguir aquí con nosotros. Si no te has suscrito, suscríbete para que puedan caerte las notificaciones de cada una de las transmisiones y cada uno de los videos que estamos subiendo en este canal, que en sí es la reflexión del pastor. Esta reflexión está creada para poner como una guinda al pastel, como la parte final de un segmento en Oasis de Esperanza llamado Altar Familiar, donde todas las familias de Oasis se reúnen los días viernes a las 7 de la noche o antes para buscar de Dios en oración y en lectura bíblica, y por supuesto en el broche de oro de la luz de su palabra. Así que ánimo, sé un sacerdote del Señor. Dios te bendiga.